bienvenidos un viernes más al Seminario Junior. Como sabéis, es un seminario que está patrocinado por el Instituto Gregorio Millán Barbani y que gracias al instituto tenemos café y bollitos. A veces un poco más tarde de lo que debería. Bueno, tenemos redes sociales, ya siempre os lo contamos, Instagram y Twitter. Podéis ver ahí tanto los anuncios de los seminarios como proponernos charlas o publicaciones que vayamos haciendo. En cuanto a los seminarios que quedan, bueno, este es el último de este año, pero en enero tenemos más. Ya os lo vamos anunciando. El primero va a ser el 10 de enero y nos quedan algunas fechas libres. Así que si alguno está interesado o alguna está interesada en dar un seminario, no tenéis más que mandarnos un correo con título, abstract y una imagen cuadrada, ¿vale? Y lo valoramos. Y nada, pues hoy os dejo con Pedro, que viene del Departamento de Bioingeniería, y nos va a hablar de imagen médica y su relación con Machine Learning y Deep Learning. Así que, sin más. Claro. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y gracias por venir. Veo que somos unos cuantos, ¿no? Así que, bueno. Yo soy Pedro, efectivamente, y bueno, el motivo básicamente de que esté aquí es que después de acabar la carrera hace ya bastantes años de Teleco y currar unos años en la industria, pues llevo ya unos años colaborando con el departamento, bueno, trabajando en el departamento de ingeniería y los últimos 2 años estoy haciendo el doctorado que se basa sobre todo en bueno, pues el reconocimiento de patrones, en imagen médica, ¿no? Sobre todo. Entonces el tema de hoy va a ser cómo utilizamos realmente el Machine Learning o el Deep Learning más estos días dentro de este campo, ¿vale? La charla me han comentado que eso la podemos hacer de 2 formas, lo típico que hablo aquí durante 1 hora seguida o bueno, el tiempo que me dé, o si queréis me podéis ir interrumpiendo si tenéis alguna duda que os surge muchísimo y así no hablo yo todo el rato. Entonces, si en algún momento hay algo que no entendéis que es probable, pues me interrumpís y así pues me quitáis a mí de hablar un poco y así no meto tanto la pata, ¿vale? Bueno, en general, así como introducción, estos días supongo que, bueno, o en esta época, los últimos años, tenemos el Machine Learning, el Deep Learning, la inteligencia artificial, pues básicamente está en la sopa, ¿no? Lo vemos todos los días en los titulares, en la prensa, en el periódico, la televisión, pero bueno, en general, aunque hay mucho hype, no lo veremos, la inteligencia artificial se lleva bastantes años aplicando, sobre todo en el campo de la robótica, ¿no? Que probablemente sea la rama de la ciencia donde nace el tema de la inteligencia artificial a principios del siglo pasado, más o menos. Y últimamente, sobre todo, donde se está aplicando con éxito es en casos que tienen que ver mucho con el tema de la percepción, ¿no? En sistemas de navegación automática, conducción autotripulada, este tipo de cosas, y sobre todo en reconocimiento de voz y de imagen, de forma general. Lo que os decía, hay mucho hype, lo vemos en todas las partes. Si le preguntas ahora mismo a mi madre, probablemente te puede dar casi una definición también de lo que es la inteligencia artificial. Esto es bueno y es malo. Es bueno porque hay interés y hay gente que está poniendo dinero en esto, pero a la vez, bueno, pues la gente promete que se pueden hacer muchísimas cosas con inteligencia artificial o con Machine Learning que no son del todo posibles a día de hoy. Casos aquí que vemos, por ejemplo, la revista Forbes, ¿no? Que es esta revista sobre, no sé, entre economía y el Ola o algo así, no sé muy bien. Es la típica revista que lee tu amigo el emprendedor. Bueno, básicamente, si Forbes te dice tienes que usar inteligencia artificial para que tu empresa lo pete, es que tienes que usarlo, ¿sabes? Te valga para algo, no, lo metes allí y usa inteligencia artificial, aunque no tenga sentido. Entonces, cosas como estas son las que han hecho, de forma, en mi opinión, bastante daño, ¿vale? Y esto es una revista, se supone, medio seria. Ya con el tiempo, yo creo que esto está bajando bastante, ¿no? En 2018, Nature, por ejemplo, ya publica esto que habla del futuro del trabajo, en el que habla pues, un poco más de la inteligencia artificial en estos tiempos como una herramienta para asistir, ¿no? a los profesionales de muchas ramas. En este año ya, por ejemplo, muy recientemente, por ejemplo, en mayo ya vemos que Forbes ya dice, bueno, esto de la inteligencia artificial era todo hype o realmente se puede hacer algo. En septiembre presentan este otro artículo diciendo, bueno, ya se acabó con esto del hype, ahora vamos a trabajar un poco, porque esto que dijimos aquí era todo mentira, básicamente. Y bueno, encuentras ya artículos como este. Antes habréis visto miles de artículos diciendo que la inteligencia artificial puede predecir o detecta caras de gente y tienen un sesgo bastante racista por varias cosas. Puede detectar si eres gay, puede detectar si tu hijo va a ir a la universidad a recibir nazi, cosas así que no tienen ningún sentido. Y últimamente pues ya revistas serias se dedican a hacer artículos explicando, ¿no? por qué esto no es verdad y a qué se deben estos sesgos realmente. Y esto, bueno, es bastante positivo, ¿no? Ya estamos pasando toda esa fase de que hacer inteligencia artificial para decir, bueno, espérate, vamos a ver dónde podemos meterlo y si vale para algo, ¿no? ¿Cómo ha afectado esto en la imagen médica, que es en lo que trabajo yo y, bueno, unos cuantos que están por ahí sentados en la segunda fila? Pues sobre todo donde se aplica la inteligencia artificial
y el Machine Learning en imagen médica ha sido en el campo de la radiología, ¿no? Aquí veis que los principales titulares y artículos tienen que ver siempre con la clasificación de imágenes, porque realmente en la imagen médica, al final, cuando hacemos metodología, lo que bebemos es mucho del campo de computer vision, y aquí están bastante más avanzados, y lo que hacemos nosotros es intentar adaptar estas técnicas de computer vision, inteligencia artificial, al campo de la imagen médica. Y como en computer vision probablemente es donde mejores resultados se dan y nosotros tenemos la suerte de trabajar con imágenes, pues intentamos aplicarlo, ¿vale? Aquí para demostraros realmente que está en todas partes y lo importante que está siendo el tema de la inteligencia artificial y la penetración que tienen en el tema de salud y medicina en general. No sé si lo veis, aquí le he robado un par de gráficos a la empresa Ecosign, donde veis aquí el número de patentes activas que tratan de inteligencia artificial. Pues veis que las primeras empresas son Microsoft, raramente no es Google. Google es la segunda, Intel, pero aparecen ya empresas que tienen que ver con el sector médico, como General Electric, Philips, creo que Medtronic, que está por aquí. Por lo tanto, está teniendo bastante penetración. De hecho, si veis, en el sector que más ha crecido el tema de las patentes en la inteligencia artificial es en salud, ¿no? Creo que no se ve, pero esta raya verde es el sector de salud, ¿vale? Pues para que veáis que realmente es la que más ha crecido respecto, pues esta segunda es la industria 4.0 que llaman, que es aplicar inteligencia artificial a la industria. Esto es pues data, seguridad, etcétera, pero bueno, para que veáis que realmente lo ha petado bastante en el tema de medicina en general. Tanto es así, otra muestra de esto, que desde 2017, en el Congreso de la Radiological Society of North America, que es el congreso más grande que hay de radiólogos, esta conferencia reúne al año unas 45.000, 50.000 personas. No sé a qué tipo de conferencia soléis ir vosotros, pero más de 300, 400 ya para mí es una barbaridad. Aquí se juntan 45.000, 50.000 personas relacionadas con la radiología. Desde 2017 han introducido un showcase, o sea, básicamente han llenado 3 naves como si fueran del IFEMA de casos para ver cómo actuar con Machine Learning y con Deep Learning, inteligencia artificial, dentro de la radiología. De hecho, tanto ha sido el boom que, Radiology, que es la revista asociada a esta sociedad, que es una revista con un factor de impacto altísimo, no sé si tiene 30, 25 o algo así, en el último año ha lanzado una revista solo para problemas resueltos de inteligencia artificial y radiología, ¿no? Y hasta ahora no tiene factor de impacto, pero probablemente sea otra que esté dentro de poco, en 15, 20 y cosas así, será muy complicado publicar. En esta conferencia, no en esta, realmente en 2017 invitaron a Jet Hinton, no sé si alguien conoce a Jet Hinton. Bueno, el padre de Deep Learning, ese tío es muy importante, básicamente le dieron lo que sería el Nobel del Computer Science hace un año. Dijo algo así como que ya lo que se hace en radiología y lo que hacen los radiólogos es algo que la inteligencia artificial lo puede resolver perfectamente y que deberíamos dejar de gastarnos dinero directamente y que estamos tirando el dinero entrenando radiólogos, ¿no? De hecho la frase era más así como: cada vez que veo un radiólogo trabajando pienso en el coyote al borde del precipicio que va en el correcaminos y le va a tirar o algo así. O sea, era bastante despectiva. Lo cierto es que, ya una vez cuando te metes en el problema y tal, y la gente que está más metida, este señor que es un radiólogo bastante importante y que trabaja con temas de inteligencia artificial en radiología, dice, esto de que se van a cargar a los radiólogos no estoy del todo de acuerdo, pero sí que es cierto que el radiólogo que no se adapte y no empiece a usar inteligencia artificial estará fuera de esto, ¿no? Entonces ahora un poco es donde estamos hoy en día. Realmente podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial para asistir a los radiólogos. Realmente decidir por los radiólogos, saber qué hacer con un paciente, es un tema que todavía está muy en pañales y no es del todo, o no es verdad en absoluto, ¿vale? Esto que dice Hinton, yo creo que está un poco motivado en general por la definición un poco así genérica que tenemos la mayoría de la inteligencia artificial, ¿no? Básicamente entendemos que la inteligencia artificial es un sistema que puede imitar las tareas que hace un humano y además tiene que incluir normalmente, o para mí, razonamiento, ¿no? Ejemplos típicos pues son juegos de estrategia. Aquí podríamos debatir eternamente si realmente aquí hay inteligencia artificial y razonamiento o no, dependiendo de la técnica que usen, pero es el ejemplo típico. O el test de Turing, ¿no? Es un test típico para medir la inteligencia artificial o cómo de buena es. Normalmente esto supongo que lo habréis visto, pues normalmente tenemos a una persona aquí cuestionando sin ver a otro lado de una pared o algo así, haciendo preguntas a una máquina o a una persona y tiene que ser capaz de discriminar si está haciendo las preguntas a una máquina o a una persona a partir de lo que le responde. Si no es capaz de discriminarlos, es que esa inteligencia artificial es buena, ¿no? Es algo así, un poco más complicado, pero bueno. En el caso de la medicina, pues en este caso tendríamos un doctor y el sistema de inteligencia artificial debería darnos respuestas parecidas a las que nos dan los doctores, ser capaces de diagnosticar. Esto es en lo que estamos todavía bastante lejos, ¿no? Veáis lo que veáis, de esto estamos lejos todavía. En general, el médico, en inteligencia artificial, pues en general en el campo de la imagen médica, pues utilizamos o intentamos utilizar datos de todo tipo, no solo imágenes,
También ahora se está metiendo muchos datos genéticos, para lo que sepáis, señales, pues en este caso un EEG, o los pacientes, el registro del paciente, lo que pesa, de dónde viene, su environment, porque todo esto va a afectar al diagnóstico, es realmente cómo actúa un médico, ¿no? El caso del Machine Learning, ¿no? Digamos que es un problema reducido dentro de la inteligencia artificial. Realmente lo que intentamos cuando hacemos Machine Learning es ajustar un modelo matemático a partir de una serie de muestras normalmente etiquetadas. O sea, lo que hacemos es construir un modelo estadístico a partir de estas muestras, pero no necesariamente tiene que haber razonamiento en este modelo estadístico. Puede ser estadísticamente correcto y no dar ni una, que es lo que suele pasar muchas veces. Entonces, el problema en este caso suele funcionar bastante mejor porque es bastante más restringido, ¿vale? En general lo que tenemos cuando hacemos Machine Learning pues son una serie de observaciones, un modelo. El modelo es donde vamos a hacer la formulación matemática de aquellos conocimientos a priori que tenemos, cómo vamos a ajustar ciertos parámetros que la rigen, etcétera, etcétera, y lo intentamos hacer a través de ecuaciones como hizo toda la vida. Y finalmente tenemos una predicción, en el caso de la imagen médica, o en general de la medicina, pues si hay cáncer o no hay cáncer, si un paciente va a vivir o va a morir, etcétera. Estos modelos de Machine Learning, como normalmente o clásicamente, han estado caracterizados porque se dividen en dos partes, ¿no? Una parte de extracción de características de una forma más o menos manual, ¿no? Pues si estoy intentando ver si en una imagen hay un gato, voy a intentar buscar orejas, que haya un modelo matemático que busque orejas. Y luego combino todas estas características que considero que son importantes para mi problema en un método, utilizando algún método de aprendizaje de los muchos que hay, lo combino de alguna forma e intento obtener esta predicción, ¿no? Entonces el modelo, básicamente, de una forma muy naif, pues tendría estas dos partes. Aquí, bueno, pues algunos os sonarán, podemos utilizar regresiones logísticas, SVMs, random forest y, bueno, redes neuronales, que es realmente el germen del deep learning, ¿no? Las redes neuronales, básicamente, lo que hacemos es cogemos todas las características estas que consideramos que van a ser importantes para nuestro problema y a cascoporro un poco, como no sabemos cómo se van a relacionar, pues vamos a conectar todo con todo y que el sistema aprenda que se conecta con qué y a ver si soy capaz de predecir a partir de eso. Esto, bueno, se basa, como muchos sabréis, en perceptrones. Cada unidad de esta tiene esta formulación aquí dentro, que al final son combinaciones lineales de las características que tenemos, seguida una función no lineal. Y bueno, el problema que tiene esto, que al principio y teóricamente debería funcionar, porque con esto podríamos, si tenemos suficiente profundidad, si tenemos suficientes capas aquí ocultas, seríamos capaces de escribir cualquier función, ¿no? Teóricamente aquí. Las compañeras son matemáticas, los podrán explicar mejor que yo seguramente. Pero bueno, un poco la idea es esa. El problema de esto es que computacionalmente es imposible, no es escalable, no puedo calcular, no hay una función analítica normalmente que me dé esta solución, ¿no? De cómo ajusto los parámetros de cada cosa. Entonces aquí es donde básicamente empieza la gente a evolucionar y ya en los 80 aparece la primera red jerárquica, ¿no? Ahora vemos alguno, el que trabaje con ellos, redes que se llaman convolucionales, que parece todo muy nuevo, que lo hicieron en 2010, 2013, pero ya en los 80 ya se proponen redes de este tipo. El problema en este caso, en estas redes jerárquicas, en el que hay características que suponemos ya que van a pesar más que otras y las analizamos por capas y las intentamos unir luego en capas de más abstracción, el problema de esto es el mismo, que no tengo la profundidad suficiente y no puedo resolverlo de forma computacional en los años 80, ¿vale? En el 86, Hinton, este señor que le dieron el Turing Award hace un año, con otros dos, propone lo que es el backpropagation. Bueno, no voy a entrar, pero básicamente es una forma de entrenar los parámetros del modelo bastante más eficiente, ¿vale? Entonces esto nos permite ya ir aquí poniendo más y más capas, de forma que la capacidad expresiva que tiene mi modelo va a ser mucho mayor en este caso. El siguiente paso grande que podemos ver aquí ya es la introducción de redes convolucionales. Aquí hay un cambio, yo creo, bastante grande de paradigma ya. Porque lo que propone en este caso es decir, vale, vamos a explotar la información local de información que normalmente vamos a recibir de forma matricial, de forma ordenada, ¿vale? Y vamos a intentar a partir de ahí directamente sacar características. Ya no cojo y hago una ingeniería y intento sacar características, en este caso a partir de una imagen, pero también pueden ser señales ordenadas en el tiempo, lo que sea. Pasa que el caso de imagen pues, se presta bastante, ¿no? Porque la imagen pues, se caracteriza por tener información muy local, contenida, que luego vamos a intentar caracterizar. Por lo tanto, no tiene mucho sentido usar una red neuronal que me coja todos los píxeles de la imagen e intente entrenar aquello a ver si saco algo. Entonces, esta es una forma más inteligente de hacerlo, y esto ya se plantea por primera vez en 1990, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo, que computacionalmente no hay forma humana de entrenar esto en los 90. Pero sí que ya introduce este cambio. Ya nos cargamos esta mujer de aquí, que está sacando características, está pensando a ver cómo busco un gato, busco un perro, tal y cual, un coche, y directamente voy a decir, pues voy a intentar sacarlo de la imagen. Estas características las voy a intentar sacar automáticamente, ¿vale? Problema, no puedo entrenarlo, no me vale, entonces esto se queda en el olvido y la gente empieza a hacer otras cosas que sí que son aplicables. En 2012, 2013, ya tenemos lo que se llama, bueno, Big Data. Al final pues hay
millones de sensores por ahí, todo el mundo tiene una cámara en su teléfono, hay muchísimos datos, lo cual es muy importante a la hora de entrenar también las redes, en este caso redes convolucionales profundas. Por profundas es que hay muchas capas aquí en medio, básicamente. Y sobre todo, podemos hacer backpropagation, en este caso algo que no podíamos con CPUs normales. Se propone, se hacen estas con GPUs, con los que jugáis, pues bueno, las conoceréis siempre, con Graphical Procedure Units. Podemos entrenar el backpropagation de una forma mucho más eficiente porque son herramientas pensadas para trabajar con combinaciones lineales, ¿vale? Antes con CPU, si tú intentas entrenar una red con CPU, te puede tirar años y años y miles de años y nunca vas a conseguir entrenarlo, mientras que con estos cacharros ahora sí que podemos entrenar redes lo suficientemente profundas y ajustar los parámetros de forma que tengamos éxito en lo que hacemos, ¿no? Aquí, bueno, algunas de las arquitecturas, ¿no? Que es, pues eso, al final, cuando hacemos deep learning estamos con redes convolucionales, por lo general, y con usar GPUs cada vez más y más gordas. Al final, el que tiene más poder de cómputo consigue bastantes buenos resultados, de hecho. Aquí tenéis las típicas, que al final, bueno, en los principios lo que se hacía era cada vez poner redes con más capas. Al SNET que 2012 tiene 8, pasan a la UGG que ya tiene 16 o 19, ResNet, yo que sé, tiene de 100, DesNet 100 y pico, y cuanto más densas son las capas y más capas tengo, más capacidad expresiva tiene mi función y mejor voy a clasificar por lo general. Luego, evidentemente, hay limitaciones en esto. La UNet, que es una red pensada para segmentar, es decir, en vez de clasificar si una imagen es un perro o es un gato, lo que clasifico es cada píxel. Si hay un perro, si hay un gato, si hay un corazón, si hay una cabeza, si hay una zona del cerebro, lo que sea. Y, bueno, por último, esto para que os suene, las Capsule Network, que es otro invento de Hinton, que yo creo que es lo que se va a imponer en los próximos años, es una forma bastante más eficiente de aprender y de hacer redes convolucionales. Pero bueno, esto simplemente para que se os quede ahí, no sé, supongo que muchos habéis trabajado con esto, otros no, pero en general es poner capas y luego hacer truquitos a ver cómo entrenamos esto, ¿vale? Y eso, bueno, como resumen, básicamente pasamos de este paradigma en el que extraigo características y nunca acabo de hacer que funcione y los algoritmos fracasan en imagen médica y en otras muchas cosas, a este tipo de paradigma donde no me preocupo por sacar características, sino que el sistema lo va a hacer por mí, pero lo que tengo que hacer es ver cómo entreno este sistema y cómo le puedo de alguna forma guiar, ¿vale? ¿Cómo influye esto en la imagen médica, ¿vale? Pues no voy a enseñar los resultados estos típicos de breakthrough, que de repente un algoritmo sacaba un 60% y de repente no es un 90%, pero si te pones a mirar, esto es de un paper de Gerligence, los artículos publicados en las principales revistas de metodología de imagen médica, pues veis que realmente el uso de Deep Learning crece de forma exponencial. Esto a día de hoy está bastante estancado porque es raro encontrar un paper metodológico donde no se trate de Deep Learning de una u otra forma. Entonces ahora ya estamos bastante en el límite, pero y se empiezan a usar otras cosas un poco más complejas, ¿no? Al menos cosas donde se unen varios conceptos y no solo Deep Learning. En estos gráficos veis el número de papers publicados en esos años, pues bueno, aquí por diferentes aplicaciones, aquí en diferentes modalidades de imagen y aquí para diferentes órganos o lo que estemos buscando. ¿Por qué cada una de estas barras es más grande? No es explicación, pero no voy a entrar. A lo que sí voy a entrar, porque me hace más interesante, es en las principales aplicaciones y qué es lo que podemos resolver a día de hoy con técnicas de Deep Learning, de Machine Learning, y cuáles realmente no o estamos trabajando en ello todavía, ¿no? Entonces, primera aplicación típica, ¿no? O una de ellas, donde se puede usar Deep Learning en el campo de la imagen médica, es en el campo de la adquisición y la reconstrucción. Esto muy rápido, esto da para tesis y charlas y infinitos minutos y horas, pero básicamente cuando tú vas al hospital y estás en un escáner de resonancia magnética o de TAC o lo que sea, es una máquina con un montón de sensores, de traductores, esto toma señales de mi cuerpo y al final tengo una imagen, ¿no? Esto lo vemos todo. Vale, pues esto es la adquisición y luego cojo todos esos datos de todos esos sensores y consigo una imagen reconstruyendo. De forma muy genérica. Juanjo, que está ahí, no, me mira raro, que es el jefe, pero creo que así queda más claro. Aplicación principal o más importante yo creo que se ha hecho en estos años con Deep Learning, el Automat, ¿vale? ¿En qué consiste esto del Automat y cómo se usa Deep Learning aquí? Bueno, generalmente un proceso de reconstrucción, ¿vale? En este caso en resonancia magnética. No voy a entrar en detalles, pero bueno, normalmente resonancia magnética, bueno, normalmente no. Resonancia magnética tú te metes en este escáner, que es un imán, y lo que haces es una slice de tu cuerpo, ¿no? Cogen y empiezan a excitarla a diferentes frecuencias. Cada tejido responde, digamos, a una frecuencia. Esa frecuencia, cada uno de esos píxeles que estarían en esta imagen, es la respuesta en intensidad de una de esas frecuencias y de diferentes tejidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que tengo al final es, digamos, información sobre nuestro cuerpo recogida en lo que sería una transformada de Fourier. Si esto lo aplico a una transformada inversa, que no está puesto aquí, os puedo obtener una imagen, ¿vale? La historia de esto.
Dos cosas, sobre todo. Excitar para cada una de las frecuencias que podemos tener en este plano lleva mucho tiempo. Una resonancia magnética buena, de buena calidad, no sé lo que pueda tardar. 2 horas, incluso. Una cosa así. No sé, mucho tiempo, ¿no? Esto al final es mucho dinero y si además tienes un paciente que, pues eso, tiene algún tipo de patología, pues a veces no es factible. ¿El rollo cuál es? Bueno, como sabréis, si habéis estudiado Fourier, realmente aquí hay un montón de información que es muy recíproca. No necesito muestrear en todos los puntos de esto, sino que si muestreo los puntos, digamos, más significativos, voy a poder tener una imagen muy similar a esto y me voy a ahorrar excitar en cada punto y voy a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero al final. A la vez, también lo que suele pasar es que hay sensores que son ruidosos y tal, y lo que me está dando aquí no es una información realmente verosímil de lo que quiero ver. Entonces, ¿cómo corrijo eso realmente? Pues lo que proponen estos tíos es, vale, en vez de hacer la transformada inversa de Fourier, ¿por qué no sustituyo esto por una red convolucional que va a hacer una función probablemente parecida a la transformada de Fourier, pero corrigiendo muchos de estos errores y sobre todo sacándome o necesitando muchos menos de estos píxeles, muchos menos de estas frecuencias, de forma que pueda ahorrar tiempo? Y esto es lo que hacen, ¿no? Realmente. Cogen y con imágenes naturales, es decir, con imágenes de flores, de perros y tal, hacen la transformada de Fourier y entrenan un sistema. ¿Qué hacen para entrenar? Cogen la imagen de la transformada de Fourier y le van quitando de forma aleatoria un montón de píxeles de estos. Dejan la mitad, un cuarto y ven si pueden reconstruir la imagen. Y entrenando con esto, consiguen, lo aplican luego a su resonancia a partir del espacio del sensor, es decir, de una cosa así, consiguen reconstruir imágenes. De forma que, pues, lo que puedes ahorrar bastante tiempo y bastante costes, etc. Otra aplicación chula de esto, bueno, es parecida. Hay veces que sí, podemos poner a un sujeto 2 horas en una resonancia, media hora, lo que sea. Hay veces que realmente no es posible. Cuando tengo que hacer una imagen de corazón, el corazón se está moviendo todo el rato. Entonces necesito hacer la imagen muy, muy rápido. De forma que necesito, de nuevo, submuestrear y encontrar en qué espacio funciona esto mejor. Y esto es lo que proponen aquí. Bueno, el grupo de Danny Rucker es esto. Cuando submuestreo una imagen, esta sería la imagen de referencia, me voy al espacio de Fourier, le quito el 60% de los datos y me queda una cosa así de horrible. Sin embargo, si uso la red, que estos proponen, que es una red basada en Automat, pero con procesos bayesianos, vemos que la imagen, al menos en percepción, es bastante similar y ahorra bastante tiempo, y en este caso es fundamental porque si no, yo con esto no puedo trabajar, aquí no veo nada, si soy un médico. Otra aplicación típica, interesante, o típica estos días, no hasta hace unos años, es la mejora de calidad de imágenes, ¿no? Pues lo mismo, es un problema parecido. Cuando puede ser que por cuestiones del sensor o cuestiones de ruido, etcétera, imágenes que deberían verse así, si lo hago muy bien, se me ven en baja resolución. Hombre, esto evidentemente está bastante exagerado, ¿no? Esto es un binning, al final han cogido un píxel y han hecho de cada 10 píxeles han hecho uno aquí. Normalmente esto, ¿cómo mejoramos la imagen? Pues bueno, haciendo interpolaciones lineales entre los píxeles, haciendo otro tipo de transformación que son splines, en este caso cúbicas, o de nuevo, pues voy a intentar usar una CNN a ver si este modelo matemático tiene más capacidad expresiva que la que tienen las interpolaciones lineales o las splines. Y efectivamente, pues vemos que con la CNN, esto es lo de siempre, en el paper todo muy bonito, luego no funciona tan bien muchas veces, pero sí que es bastante prometedor y vemos que se pueden obtener imágenes buenas. Lo mismo aquí en un ejemplo de cerebro, esta es la imagen original, esta es una imagen a baja resolución. Estos dos modelos son modelos iterativos para recuperar la imagen. Esto es total variation. Ves que la imagen, estos son redes neuronales o redes convolucionales. ¿Veis? No sé si lo veis muy bien, pero vamos, básicamente consigue recuperar una imagen muy similar. La diferencia que es que este proceso toma bastante tiempo y esto, una vez que una red está entrenada, es un tiempo, pues no sé, igual tarda un segundo en generarte esto, una cosa así, mientras que esto a lo mejor para cada imagen está mejor, el algoritmo te puede tardar media hora, no sé, depende de la máquina que uses. En tareas de reconocimiento, esto es básicamente segmentación y detección, ¿no? Aquí es donde realmente el Deep Learning lo ha reventado, ¿no? O sea, aquí es donde tenemos los mejores resultados y todo el mundo lo usa y que os digan que el modelo de tu primo funciona mejor, que es mentira, que el estado del arte es este y funciona mejor, nos guste o no, ¿vale? Aunque muchas veces no lo entendemos. Aquí un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la segmentación de lóbulos pulmonares. Aquí tenéis la imagen original. Y el ejemplo que ponen aquí es qué pasa cuando tengo un pulmón sano, un pulmón que está ya dañado y un pulmón que está muy dañado. Bueno, los modelos tradicionales, esto es la referencia, esto es lo que te segmentaría un radiólogo, ¿vale? Y esto es un modelo tradicional. Cuando la imagen no está, cuando el pulmón no está dañado, el modelo funciona bastante bien. Soy capaz de segmentar cada uno de los lóbulos que existen en los pulmones de una forma bastante correcta, bastante parecida a lo que consigo con las CNNs.
Sin embargo, cuando el pulmón se degrada, que al final es lo que quiero, estoy intentando ver patologías y o sea, una persona sana normalmente no le hago una imagen, se lo hago a una persona que está enferma. Vemos que aquí pues ya empieza a perder calidad, mientras que el modelo con CNN es capaz de generalizar mucho mejor y segmentar los pulmones. Y por último, un pulmón súper dañado, veis que aquí directamente hace locuras, ¿no? Aquí solo encuentra un lóbulo, por ejemplo. De nuevo, esto es una imagen del paper que habrán escogido, la más exagerada, para mostrar esto, pero bueno, esto sucede, ¿eh? Y mientras que con la CNN pues le sale todavía bastante bien. Entonces, pues bueno, esto para que veáis las posibilidades que hay, que sepáis que en segmentación realmente no usar deep learning en día es un poco o bastante un error, ¿no? Otro ejemplo, en este caso es detección. En este caso no voy a intentar segmentar, por ejemplo, tumores, bueno, en este caso cáncer de pulmón, sino que solamente voy a intentar detectar nódulos como este, ¿no? Al final el cáncer de pulmón pues, se manifiesta al principio con este tipo de bolas que hay dentro de los pulmones en imágenes tridimensionales, pero bueno, podemos encontrar este tipo de estructuras en los pulmones y no necesariamente ser cáncer de pulmón, de hecho. Entonces lo que intentamos aquí es encontrar una caja que detecte dónde está ese cáncer, básicamente. Esto fue el problema que se propuso en el Kaggle Data Science Bowl de 2017. No sé si lo conocéis esto, es una competición que lanza Kaggle cada año donde más premios dan en problemas de esto de deep learning y tal para detección, clasificación, etc. En este año lo hicieron con cáncer de pulmón, lo financió la RSNA que hemos visto. Y bueno, para que os hagáis una idea de cómo es el nivel y dónde se está moviendo esto, el premio de los que ganaron con este algoritmo, que no funciona en clínica, por cierto, es $500,000 de dólares. De hecho, repartieron en total $1.000.000. Así que, bueno, de nuevo, para que veáis el nivel de penetración y lo que se está apostando por este tipo de cosas, porque se han dado cuenta que realmente funciona bastante bien. En cuanto a problemas de cuantificación, ¿no? O sea, en este caso ya no queremos detectar o segmentar, sino que queremos saber cuánto ha afectado a lo mejor está un paciente, no sé, medir un tumor, cosas así. Aquí, un paper muy famoso de Nature, de este señor, Esteva, es uno en el que intentan o clasifican cáncer de piel, ¿no? La gracia de todo esto, aparte de esta red y tal, que bueno, si vas al artículo en Nature realmente los métodos se los saltan directamente, van a los resultados, es que son capaces de diferenciar entre 757 clases, ¿no? Esto, si alguno hace computer vision, no es nada, en ImageNet tienes 10.000 clases, pero en imagen médica, que tienes un dataset normalmente muy reducido, tienes 757 clases, con las pocas imágenes que suelen existir, es bastante complicado sacar esto. Esta gente consigue bastante buenos resultados respecto al estado del arte y bueno, pues por eso básicamente les publican un Nature. Otro ejemplo, del que luego hablaré más, como ejemplo de cosas que no hay que hacer, de hecho, es un paper de Google de este año, ¿vale? En el que dicen que detectan cómo de malo es un cáncer sin realmente usar en ningún momento un radiólogo y simplemente usando imágenes. Esto, según el paper, es verdad, con los datos que ellos usan. Ahora vamos a ver las limitaciones que tenían, pero sobre todo lo que me llama aquí la atención, que es una cosa que ahora veremos, que es muy rara imagen médica, es que la muestra que tienen, es decir, aquí tienen casi 130.000 imágenes, esto es rarísimo en imagen médica, normalmente no tienes 130.000 imágenes de nada, y aquí tienen casi 7.000 escáneres tridimensionales de pulmón, etiquetados, o sea, una persona, varias personas han ido etiquetando, aquí hay un tumor, aquí hay otro en cada imagen, esto es un curro impresionante. Entonces, por eso es muy raro tener esta N. Por eso también en parte pues, publican en Nature, ¿no? Esto es Nature y esto es Nature Medicine. Por último, bueno, habría más aplicaciones, pero así más general en interpretación, ¿no? La parte que requiere más de razonamiento. Aquí hay bastantes trabajos y tal, pero bueno, yo leyendo la literatura, la gente dice, sí, estamos interpretando, sabemos lo que hay que hacer con este paciente a partir de inteligencia artificial, pero lo cierto, me vais a perdonar aquí, que cuando vas al Astra te dicen, sí, lo estamos haciendo, cuando vas al paper no, es mentira. O sea, lo que están haciendo por lo general es cuantificar y reconocer y luego dicen, sí, esto se lo pasé al radiólogo y me dijo, este tío va a morir. Vale, pero no estás haciéndolo tú automáticamente. Entonces, si fuera una clase, os enseñar algún artículo que hay que me dio buena pinta, pero como es una clase, mensajes que realmente en esta tarea con Deep Learning todavía estamos bastante lejos. Esto, aquí para que veáis un poco el grado de aceptación de cada una de estas aplicaciones y por qué, ¿no? Como vais viendo, como veis aquí en esta forma de cono, estas de aquí arriba están mucho más aceptadas dentro de la práctica clínica, mientras que estas pues no, en parte por los resultados que hemos visto, en parte también porque la adquisición y la reconstrucción ya en sí misma es un modelo
computacional, ¿no? O sea, yo no puedo coger imágenes, o sea, información de sensores y generar una imagen yo pintando o haciendo ecuaciones. Necesito un ordenador y esto ya está aceptado, entonces a un clínico le da un poco igual que, entre comillas, que le hagas la reconstrucción con la transformada de Fourier, se la hagas con una red. Entonces, pues bueno, la aceptación y la penetración es realmente más o menos directa. Luego, las siguientes que están más aceptadas son tareas que tienen que ver con la percepción, con lo que somos capaces de ver, aunque sea con gente muy entrenada, en el caso de imagen médica, pero en general, bueno, pues la mejora de la calidad de imagen, lo mismo. Tienes que hacerlo siempre con un modelo computacional y tiene que ver, al final, como lo voy a validar, viéndolo y viendo que tiene buena pinta, básicamente. El reconocimiento y clasificación tiene que ver con la percepción, pero puedo validar un poco mejor. Y por último, la que estamos bastante mal y por lo tanto no está muy aceptada, y aunque estuviéramos bien, habría que ver si realmente un médico se atreve a diagnosticar lo que le está diciendo una máquina, ¿no? Y son tareas que tienen que ver pues, con el razonamiento, juntar varios datos, experiencia y decir, este paciente le tengo que mandar a hacer un screening o le tengo que mandar al quirófano. Ahí pues es complicado. Entonces no hay mucha aceptación. Esto curiosamente, o no tan curiosamente, en valor diagnóstico, lo que más valor diagnóstico es precisamente lo que menos aceptación tiene, ¿no? Entonces hay que trabajar bastante aquí. Lo que os comentaba, ¿no? El paper este de Google, famoso este año y tal. Problemas que encontramos típicamente en Deep Learning. Y bueno, saco este paper de Google para que veáis que no hacen todo tan bien como parece siempre. Pues este paper lo publicaron en abril, concretamente, diciendo eso, que podían decir cómo de malo era el cáncer que había en una persona o no, si lo tenía y cómo iba a ser su desarrollo. Yo en abril estaba de estancia en Holanda, en un laboratorio que es bastante famoso por el análisis de pulmón con métodos con máquinas, o sea, de forma automática. Este laboratorio manda aquí Bram van Ginneken, y cuando vieron este artículo dijeron, espérate, porque aquí no hay cosas que no acaban de funcionar, que no me cuadran demasiado, ¿no? Entonces, bueno, cogieron y respondieron a este artículo, mandaron a Nature Medicine y le dijeron, oye, esto no lo acabamos de creer por esto y por esto y por esto, y mandaron esta carta replicando. ¿De qué se quejaba Bram van Ginneken y Colin Jacobs? Pues bueno, problemas típicos en imagen médica y algoritmos, cuando los intentamos aplicar, algoritmos de inteligencia artificial. El código apenas es reproducible, bueno, el código, lo que proponen apenas es reproducible, por lo tanto, pues no me vale para nada como científico. El código no está disponible. Si vais a un Nature Medicine, pues normalmente si estáis acostumbrados a un paper de métodos, pues básicamente los métodos ocupan la mitad del paper o 3/4. Aquí tú publicas tu muestra, o sea, cuáles son tus pacientes, tus resultados, y los métodos van allí en letra pequeña al final, después de las referencias, y siempre hay bastantes cosas que se caen en el tintero. También validan sobre la misma población, es decir, cojo este dataset que tienen de 7.000 pacientes, y sobre esto parto en training, validación y test, y cojo y vale, entreno con unas y sobre el test me quedan muy bien. Perfecto, pero cuando me voy a imágenes de otro dataset que se han hecho con otras máquinas, no funciona. Normalmente aquí no lo sabemos porque no lo han hecho. Además utilizan para hacer las etiquetas, ¿no? Para ver quién tiene cáncer, qué nódulo es más maligno que otro. Radiólogos que no están especializados. O sea, normalmente la radiología, pues los radiólogos son gente que se tira 8 horas al día en un cuarto oscuro mirando una pantalla, a ver este tumor, a ver este poco, van moviendo y se pueden tirar analizando una imagen de un paciente 8 horas perfectamente. Entonces esto lleva a una especialización y radiólogos que hacen mastoras, otros que hacen cerebro, etc. En este caso, pues se ve que es Google, contrató una serie de radiólogos en general, les pagó y les etiquetaron las imágenes. Y por último, bueno, no cuentan muy bien cómo integrar esto en la práctica clínica. Al final, bueno, hay bastante barreras de entrada y no sabemos muy bien dónde iría esto. Entonces, bueno, para que veáis, pues eso, las cosas se presentan como funciona perfecto, soy Google, todo va bien, lo pongo en Nature, pero no es oro todo lo que reluce, por desgracia. Problemas en general que encontramos, ¿no? O limitaciones cuando utilizamos métodos de inteligencia artificial. Tenemos data dependencia, ¿no? O sea, necesitamos muchos datos para que estos algoritmos funcionen bien. Eso normalmente porque usamos aprendizaje supervisado, que es lo que se ha visto que funciona mejor. Hay mucha gente trabajando en aprendizaje no supervisado, pero realmente lo que se consigue con este tipo de aprendizaje no supervisado no nos da para mucho. Entonces, vale, ¿cómo podemos conseguir datos, ¿no? En el caso de la imagen médica. En el caso de Computer Vision está claro, ¿no? Hay un montón de imágenes, de aviones, de perros, de gatos, y todos, a partir de los 2 o los 3 años, somos capaces de diferenciar entre esto. Entonces se hace un crowdsourcing, no sé cómo se diría esto en castellano, o sea,
Cada uno, gente que de forma altruista decide etiquetar imágenes, por la ciencia o por lo que sea. ¿Vale? Esto, pues se puede imaginar, si yo lo intento trasladar al campo de la medicina, le puedo preguntar a un radiólogo, tampoco hay mucha falta, pero el radiólogo te va a decir que de crowdsurfing que te olvides, que evidentemente que no, nadie sabe diferenciar un tumor maligno de uno benigno, etcétera, etcétera. No podemos hacer esto. Entonces, pues básicamente tenemos que afrontar este problema y tener en cuenta los algoritmos que no vamos a tener generalmente datos suficientes, ¿no? Aquí, pues, no sé si lo veis, pone insufficient data, que es un problema que tenemos siempre, o casi siempre, salvo que seas Google, al parecer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos más datos etiquetados? Bueno, la formación de los radiólogos, o sea, los radiólogos necesitan mucha formación, ¿no? Estudiar medicina, el MIR, y luego años y años de experiencia para diferenciar cosas. Toma mucho tiempo para analizar cada imagen. No sé, en práctica clínica a lo mejor un escáner lo miran en 2 horas, pero si tienen que mirarlo de verdad a conciencia, digo, pueden estar 8 o 9 horas mirando un escáner perfectamente. Si queremos tener 7.000 imágenes, os podéis imaginar, ¿no? Y es muy caro, ¿no? No sé cuánto será el sueldo de un radiólogo, pero no es barato, desde luego. Y luego tenemos, pues, incertidumbre, ¿no? en el etiquetado. O sea, las etiquetas que estamos sacando, pues evidentemente están sujetas a errores humanos. El radiólogo se puede equivocar cuando etiqueta, evidentemente, porque no es fácil. Puede haber ruido en las imágenes, pues un pulmón, un corazón se está moviendo y muchas veces no sé si un borde lo tengo que segmentar un poco más arriba, un poco más abajo. Y dependiendo de quién lo segmente, lo va a segmentar en un lado o en otro, cosa que en Computer Vision es raro que te pase. Y evidentemente están sujetas a, bueno, nunca valga la redundancia, a subjetividad, ¿no? Pues hay cosas que un tumor o una de estas bolas que hacen los pulmones, para un radiólogo es tumor maligno, para otro no, para otro simplemente, yo qué sé, en un cerebro pues miran un surco y para uno es un surco que tiene todo el mundo y se llama tal y para otro se llama no sé qué, y así está siempre y bueno, y lucha aquí de egos y todo lo que queráis y todo eso. Pues bueno, tenemos al final otro problema que es que tenemos que afrontar que va a haber incertidumbre en las muestras. Esto es así y los algoritmos lo tenemos que tener en cuenta porque si no, no nos va a salir nada. Otro problema, lo que os contaba, lo de Google también. Cuando me llevo estos algoritmos que funcionan en el artículo muy bien a la práctica clínica, lo que me ocurre es que no son capaces de generalizar, no me funcionan en problemas similares, pero me llevo un algoritmo que desarrolla con datos de un hospital a otro y no funciona nada. O poco, o regular, no sé, depende, como lo queráis ver. Hay una degradación de los resultados. Esto se debe, pues, sobre todo eso, a la naturaleza de los datos. Divergen, pues, porque hay diferencias en el hardware, pues, realmente tú puedes hacer, en este caso, por ejemplo, una resonancia, tenemos una resonancia, creo que esto es Philips, Siemens y General Electric. Las imágenes a los humanos son bastante similares, pero para analizarlas con una máquina, tú estás buscando pulmones y coges y haces algo que se entrena con una máquina de General, lo haces validando con una máquina de Philips y aquí sí que os aseguro que no funciona, especialmente en resonancia magnética. También hay diferencias en los protocolos de adquisición. Bueno, pues esto es un rollo clínico, pero esto va a hacer que las imágenes varíen. Bueno, clínico y también técnico, ¿no? Realmente las imágenes, para que me salgan mejor o peor, el técnico empieza a tocar un montón de botones que tienen estas máquinas y hasta que le queda como él quiere. Mi algoritmo normalmente está pensado para una serie de parámetros y dentro de unas especificaciones y cuando te sales de esto, cuidado. Y luego al final pues tenemos ruidos y artefactos en la adquisición, pues la gente se mueve, un sensor no funciona, etcétera, etcétera. ¿Cómo solucionamos esto? Pues bueno, en principio dices, coño, pues etiqueta más datos, ¿no? Pero bueno, ya habéis visto que es fastidiado, que el radiólogo se pasa muchas horas y normalmente la respuesta que te da un radiólogo a etiquetar más datos es esta, básicamente, ¿no? O sea, no, te dice que sí, que mañana. Entonces, pues lo mismo. ¿Qué hacemos? Pues esto normalmente en matemáticas, ¿no? Me corregís vosotras, si no, se llama un problema de adaptación de dominio, ¿no? Tengo imágenes de un tipo, de otro, y tengo que ir a un dominio común donde todo coincida de alguna forma para poder entrenar, para poder generalizar. Pues esto ahora mismo es una área bastante activa en el tema de e-learning y ven cómo inyecto este tipo de operaciones dentro de todas estas redes y estas medio cajas negras que tenemos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Entonces, pues bueno, esos 3 problemas, entre otros muchos, son los que tenemos que lidiar cuando trabajamos en imagen media, que normalmente en Computer Vision no tienen tanto. Algunos ejemplos, ¿no?, de cómo lidiamos con esto. Pues, por ejemplo, aquí os enseño un trabajo así bastante reciente. En este caso es un trabajo que va a lidiar con datos insuficientes y con esta adaptación de dominios. Un ejemplo de segmentación del estroma. Bueno, es básicamente las formaciones estas celulares que se ven en imágenes de histología, que son indicadores de tumores y cosas así. No me preguntéis más porque no tengo mucha idea. Pero básicamente tengo que segmentar este tipo de estructuras. ¿Qué es lo que ocurre? Que
Realmente, dependiendo del microscopio, de cómo sea el tinte que estoy utilizando para sacar estas imágenes, porque el morado significa no sé qué, el morado más fuerte significa que este tejido está peor y tal, las imágenes, incluso siguiendo de lo mismo, del mismo órgano, son muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se propone hoy en día? Y pongo este paper como ejemplo, o qué es lo que más se está usando, se usan muchas cosas, para hacer adaptación de dominio y suplir que no tienes un montón de datos para poder entrenar esto hasta el infinito. Bueno, pues se hace, normalmente lo que hacías es data augmentation. Data augmentation es básicamente cojo las imágenes que tengo y le meto un poquito de ruido, las muevo un poquito, no sé qué, hago transformaciones muy livianas y digo que son datos nuevos. Esto realmente pues, no funciona muy bien. Al final estoy haciendo una transformación, necesito transformar los datos de una forma más eficiente, de forma que las imágenes realmente en un dominio y otro sean más parecidas de alguna forma. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es generar imágenes artificiales con redes generativas. Esto, ¿alguno ha oído hablar, no? De GANs, ¿no? Esto típico que sale de Nvidia, de una cara que empieza a salir y sale un señor mayor y luego una señora joven. Bueno, eso es una red generativa, básicamente. Entonces, con esto, al final lo que voy a tener, para que no entrar en mucho detalle, es, ¿vale? Cuando yo tengo una imagen y digo, voy a transformarla, voy a rotarla, voy a girarla, voy a no sé qué, estoy aplicando una transformación, ¿no? Estoy cogiendo una matriz y le estoy haciendo una operación. Esto, de alguna forma, es lo mismo, pero mucho más bruto, con una capacidad expresiva, porque es lo que me da la red, mucho mayor, ¿vale? Entonces, voy a utilizar redes generativas. ¿Qué es lo que más se usa ahora? Para que os suene, son estas redes generativas que se llaman Cycle GANs, que básicamente tengo imágenes de un dominio, imágenes de otro, y voy a intentar, mediante una serie de artificios matemáticos con redes, generar imágenes que estén un poco en el medio de esto, ¿no? Aquí, bueno, esto, olvidarlo, básicamente. Si no habéis visto redes generativas, esto es cómo funcionan. Y, bueno, los resultados que tiene, pues sí que efectivamente, cuando hacen aumentos y utilizan estas imágenes generadas, pues mejoran bastante los resultados que tienen, ¿vale? No, el mensaje básicamente es, si tengo insuficiencia de datos, si tengo que hacer esta clase de adaptación de dominio, lo que mejor puedes hacer ahora como aplicación es usar una Cycle GAN. Otro ejemplo, en este caso, cómo lidiar con la incertidumbre que tenemos. Este es un caso de bueno, un compañero mío de Holanda, ¿no? Que lo que le pasaba es que él quería clasificar imágenes de rayos X. Vale, perfecto, muy bien. Puedo entrenar, tengo un montón de imágenes de rayos X porque esto es relativamente barato, hay dataset de miles de años. El problema es que entre estos datasets se cuelan imágenes que realmente no quiero clasificar porque no son frontales, o cosas como esta que realmente me va a meter ruido en el algoritmo y no la quiero para nada. Entonces, ¿cómo me quito esto? ¿No? Esto al final es incertidumbre, son cosas que se han etiquetado mal o que directamente no se han etiquetado. Hay muchos tipos de incertidumbre al final. ¿Qué es lo que hace aquí el autor? Bueno, asume que en las redes convolucionales, al final, alguna de las activaciones o cada activación que hay en cada capa, estas que veíamos, aquellos datos que están dentro de la distribución, en este caso los rayos X frontales, van a seguir una distribución determinada en cada capa de las activaciones en cada capa. Mientras que los datos que no están en esa distribución van a tener otra. Entonces así me los puedo eliminar. Cojo, mido una distancia, que en este caso utiliza la distancia Mahalanobis, que es muy típica, y dice a ver qué distancia entre la distribución que sé que son datos dentro de lo que quiero clasificar y la que no. Pues coge una red probablemente preentrenada, mide las activaciones de los datos dentro, dice qué distancia tiene este, pongo un threshold, si está por encima de mi threshold me cepillo la imagen y me quito estas cosas que me van a meter ruido en mi algoritmo. Aquí veis los resultados, que bueno, pues esto básicamente lo que dice es que utilizando algoritmos clásicos súper complejos no les sale nada y con lo suyo sale muy bien. El último ejemplo es el mejor, porque es mío. No, realmente no es el mejor, pero bueno. Básicamente aquí, de nuevo, lo que intentamos es suplir esa insuficiencia de datos que tenemos y la incertidumbre, ¿no? Trabajar con la incertidumbre. Aquí un poco lo que propongo, o lo que se propone, yo lo aplico, es emplear esta incertidumbre a tu favor, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos imágenes de pulmones infectados por tuberculosis. La tuberculosis se manifiesta de muchas formas diferentes. Podemos encontrar este tipo de lesiones, que son granulomas, conglomeraciones, estas cositas aquí horrorosas, que también depende de lo infectado que estés, consolidaciones, pleuris, que no sé cómo dice en castellano, cavernas o calcificaciones, por ejemplo, ¿no? El problema, pues eso, lo que os decía, que nadie, por lo general, o hay muy pocos datos de gente que se haya puesto día a día etiquetar esto poco, aquí píxel a píxel, aquí está la enfermedad, no hay. Lo que sí tenemos, o tenemos nosotros en el laboratorio por lo menos, son los informes de los radiólogos, ¿no? Los radiólogos al final cogen, miran la imagen y así más no tienen que ir al super detalle y dicen, vale, pues he visto consolidaciones, he visto Tree-in-Bud, no sé qué, y lo ponen en un informe. Tree-in-Bud sí, Tree-in-Bud no, gravitaciones sí, no.
Lo que estoy intentando yo hacer es utilizar esta información y no tener que utilizar imágenes etiquetadas porque es fastidiado de conseguir y además hay que saber segmentar eso, que no todo el mundo sabe. Entonces, bueno, aquí lo que proponemos, igual no me voy a meter en detalles, es usar una arquitectura multitask, es decir, multitarea, porque ¿cómo se llama? Las manifestaciones que tenemos pueden aparecer todas a la vez, por lo tanto tengo que predecir todo a la vez. Esto, de hecho, es algo bueno en Deep Learning porque al final cada una de las tareas tienen que ver unas con otras y esto va a hacer que todo, a priori, converja antes, ¿no? El tema es que normalmente, ¿cómo combinas lo que pesa cada tarea en tu sistema? Pues normalmente de forma naive coges, haces una combinación lineal de cada peso y a cada tarea le das un pesito aquí y dices, vale, pues la cavitación más, menos, y voy ajustando, hiperparámetros. Entrenar esto pues es complicado, sobre todo si tienes muchas tareas, ¿no? ¿Qué es lo que se propone? Pues emplear, en este caso, la incertidumbre, bueno, lo he puesto en inglés porque no sé muy bien cómo traducirlo, aleatoric uncertainty en este caso, para ponderar, es decir, en función de la incertidumbre que soy capaz de sacar de cada imagen, voy a pesar más o menos el resultado que estoy obteniendo, ¿vale? Aquí, bueno, olvidaros, empleamos aquí el normal set network, bueno, estos son trucos de Deep Learning para converger antes y tal. Bueno, esto sería el tema, ¿no? Estos serían los problemas así principales que hay ahora y un poco pues cómo resolverlos. Evidentemente, si vas a la literatura hay muchísimos más, y muchísimas más formas. Bueno, esto es segmentación. Y ya para acabar, pues una reflexión personal. Aquí, pues bueno, el resto, los de mi grupo sobre todo, probablemente tengan otras opiniones, es lo que necesitamos, ¿no? para seguir avanzando. Pues bueno, seguir desarrollando cosas que realmente se apliquen a la clínica. Muchas veces te encuentras papers maravillosos, muy bonitos y tal, pero que no tienen mucha aplicación clínica. Eso está bien, pero para otro campo, a lo mejor, en un campo translacional, pues jodido, ¿no? Tenemos que invertir en datasets, en más datasets, en compartirlos, en etiquetarlos, coger varios centros, varios hospitales de Europa, del mundo, e intentar todo esto que estén datasets abiertos para que podamos utilizarlos todos, como se hace en computer vision generalmente, y así favorecer esto, ¿no? Y impulsar este tipo de algoritmos. Además, es muy importante eso, que entrenemos a los radiólogos para tener menos incertidumbre en las etiquetas, para decirles etiquetar todos igual, o lo más parecido que podáis, básicamente, ¿no? Luego, el problema que hablamos con el paper de Google, ¿no? La validación en entornos clínicos. Pues hay que favorecer más los estudios retrospectivos, porque, bueno, básicamente, aparte del rollo que os he contado, los diferentes escáneres y tal, sabemos que las redes en general son bastante buenas encontrando relaciones de correlación, pero no tanto de causalidad, que es realmente lo que nos interesa aquí, lo que nos va a permitir generalizar en general con estos algoritmos. Por supuesto, la reproducibilidad, que a día de hoy está bastante en entredicho, es yo creo que el problema ahora más grande que tenemos con el tema del Deep Learning. Yo creo que se debe bastante impulsar la flexibilidad de los organismos. Esto, pues en general, para que se hagan una idea, si tú vas a la FDA, ¿no? O sea, la agencia que valida si puedes hacer tal ensayo o utilizar tal algoritmo dentro del estudio, no sé qué, lo que coge y te dice, muy bien, venga, este algoritmo, si te lo apruebo y te lo congela 10 años. Y esto realmente es un fastidio, ¿no? Porque precisamente la idea de la inteligencia artificial es que aprenda y aprenda y siga aprendiendo y sea de una forma dinámica. Si me congelas el algoritmo 10 años, me paras y me pongo a trabajar en otra cosa, ¿no? Entonces tenemos complicado porque evidentemente siempre la legalidad va detrás de los avances, pero la flexibilidad ahora es mínima, creo yo. Juanjo no. Y también vamos a formar al personal clínico sobre inteligencia artificial. O sea, que no lleguen y digan, sí, esto ahora te cojo, ¿no? Te llegan los médicos y dicen, esto pones ahí una red de esas y te lo hace. No. Tenemos que enseñarles, ¿vale?, cuáles son las posibilidades, cuáles son las limitaciones, qué podemos hacer, qué no. Y esta cultura ahora mismo no existe, ¿no? Entonces, un poco tenemos que trabajar en eso. Y bueno, pues ya, por mi parte, no habéis interrumpido, así que me he dejado hablando aquí una hora y si tenéis preguntas, pues es el momento. Pues como ha dicho Pedro, si hay alguna pregunta. Si no empiezo yo. Vale, bueno, pues te voy a hacer una pregunta. La verdad que me ha parecido súper interesante la charla y por lo que se ve tenéis que trabajar con distintos profesionales, tanto médicos o radiólogos, gente que trabaje en computación, parte de matemáticas y bueno, vosotros que parece que unificáis todo eso. Y además de que por los años de los artículos que has puesto es algo súper reciente. ¿Cómo gestionáis esa información que os llega de tantos campos y sabéis lo que se está haciendo para poder avanzar en esto? Porque me parece algo súper difícil.
Sí, es jodido. Sí, no, bueno, básicamente, o sea, lo que haces a nivel metodológico, o yo lo que hago, es, bueno, necesito una aplicación de algo que es parecido, pues vas buscando por ahí, pero sí es lo que dices, que es que cada día te salen 10 papers nuevos de cosas que funcionan a priori muy bien. Y de hecho, lo bueno es que al menos la gente, no es el caso de Google, suele compartir el código, pero ya probarlo, ponerlo a punto y tal, pues sí te lleva mucho tiempo, tienes que validarlo y tal, que bueno, esto es otro rollo. Pero luego también, en otro caso, lo que se suele hacer o lo que yo intento hacer es ir a los papers de Computer Vision que normalmente van un año o dos por delante. Y eso es lo que luego vas a aplicar aquí. Entonces, un poco esa es la idea. ¿Cómo se hace realmente? Pues mirar la imagen mucho, ver mucho el dataset, ver cómo puedo ir, ver cómo puedo modelar lo que yo estoy viendo, lo que sé desde el radiólogo, ver cómo la aplico y ver qué hay por ahí hecho. Pero sí, es jodido porque es que cada día tienes cosas nuevas. Os he hablado de varias aplicaciones que son de este año y ahora ya estaba leyendo esta mañana y hay cosas, está la Triple Cycle GAN y no sé qué. Y pues, sí, hay mucho hype, hay mucha gente trabajando, gente poniendo mucho dinero. Google, Microsoft están detrás, que al final tienen infinitas GPUs y pues muchos datos, es complicado. Entonces, un poco trabajar viendo qué hace esa gente realmente, desde aquí. Sí, dime. Espera. Se está dando la espalda toda la hora a vosotros, ¿no? Si fueras a... ¿Se oye? Si fueras a promocionar, o a menos que hayas visto en el campo, un sitio donde se puede hacer un doctorado o un máster relacionado con el Deep Learning en imagen médica, ¿dónde podrías recomendar? Aquí, Juanjo, tengo que decir que aquí. No, depende. ¿Sobre qué? ¿Sobre imagen médica, metodología, más aplicado, más qué? Aplicación de Deep Learning en diagnóstico, por ejemplo. Estuve en el laboratorio de Van Gineken, en Holanda, y es bastante puntero porque tienen... O sea, es un laboratorio que trabaja solo en diagnosis. O sea, te vas a adquisición, te dicen, muy bonito, aquí no vengas. Diagnosis y todo clínico. Pulmón, cerebro, pero no te van a poner como los neurocientíficos. Sí, he visto aquí un surco, esto es en la cognitividad. Tumores y cosas así. Pero tienen 60 personas trabajando en eso todo el rato y lo que me preguntaba ella, ¿no? ¿Cómo hacéis para saber? Pues aquí cogen y una vez a la semana o dos, cogen 3 personas y dicen, venga, contarnos qué ha salido esta semana. Entonces es bastante, a mí me parece que es una forma bastante buena de trabajar y saben que su forma de producir es estar en estado del arte, van orientados a artículo, que es un poco a veces estresante, pero sí que están muy a la vanguardia. Otro laboratorio muy bueno es el de, tú eres de aquí, ¿no? De la Carlos III, sí. De bioingeniería. Sí. Bueno, pues la mayoría de bioingenieros van muchos a Imperial College. Pues en Imperial College tienes un laboratorio de Ben Glocker y Danny Rooker, bastante por lo que de lo que he mostrado aquí es trabajo suyo. Igual, son laboratorios que estos beben más de Computer Science, son todos ingenieros informáticos y matemáticos, y es un laboratorio bastante potente. Y luego otro así que está bien, pero para mí ya es demás. O sea, tiene una orientación clínica, es lo bueno, pero a mí me parece un poco ya demasiado en plan, venga, mete ahí redes y prueba todo con todo, y no sé si aporta mucho. Es el de Ronald Summers en el NIH, pero ahí no sé si puedes ir a hacer un máster realmente, ahí sería un doctorado más bien, supongo. Algo así. Muchas gracias. Me ha sorprendido cuando has dicho que... ¿Se oye bien? ¿Se oye? Me ha sorprendido cuando has dicho que había o sea, dificultad para acceder a grandes conjuntos de imágenes etiquetadas. Y claro, eso puedo entenderlo porque, según has comentado, esta aplicación de Deep Learning en este campo no es muy antigua, pero desde mi punto de vista sí que no solamente está el interés de los que os dedicáis a investigar a ello en que esto salga adelante, sino el interés también de las propias entidades sanitarias y no solo de carácter público, que podrían decir, bueno, es una inversión muy grande, pero también de carácter privado. Entonces, lo que no me ha quedado claro, no sé si has abordado, es qué grado de implicación tienen ciertas entidades sanitarias en proporcionar los datos etiquetados y grandes conjuntos de datos para mejorar. Si hay algún tipo de colaboración en este sentido. Eso casi te puede responder mejor Juanjo que yo, ¿no? Que está en ese nivel. Pero, o sea, colaboración hay poca. Hay algunos proyectos muy grandes. Por ejemplo, en Imperial lanzaron entre Imperial y Oxford una cosa que es el UK Biobank, que básicamente lo que van a hacer son 100.000 escáneres de resonancia magnética y también CTs para mirar eso, también corazón, cerebro a la vez y ver, pues intentar encontrar causalidad de varias enfermedades y lo van a hacer de forma longitudinal. O sea, están haciendo escáneres durante 10 años a 20.000 personas y van a hacer 100.000. Entonces están lanzando este tipo de proyectos, pero requieren un montón de dinero y al final es un poco, vale, voy a pedir dinero para hacer esto, para hacer solo etiquetados, luego no sé lo que va a salir, o para hacer imagen.
Pues a día de hoy pues es complicado encontrar dataset abiertos, o los que hay, pues eso, cuesta mucho trabajo etiquetarlos, y hay poco, y realmente trabajar con eso es jodido. O sea, si te vas a eso, el campo de Computer Vision, el Imagenet es el típico que usan para medir todos los algoritmos, no sé si tienen 2 millones de imágenes o algo así. 2D, aquí normalmente trabajamos en 3D, 4D, cosas así. Entonces, a tu pregunta, hay poco y es complicado, porque además está el tema de la anonimización de los datos, de que pues habrá gente que no quiera que sus imágenes se utilicen, etcétera, etcétera. O sea, se necesita un marco regulador para eso. Por referencias. Hay varias barreras. La primera barrera está en lo que acaba de comentar Pedro, que es la ley de protección de datos. Entonces, anonimizar datos conforme requiere la ley, pues es caro. Y alguien tiene que pagar por eso, ¿vale? Porque nadie va a poner en público datos, ya solo poner los datos, ya no te digo etiquetados, bueno, pues es caro y es difícil porque tienes que dedicar tiempo y recursos, y muchos recursos técnicos, para conseguir que esa anonimización sea correcta y para depositarlos en sitios donde sean accesibles, y ya una vez que accedes a ellos, que tengas todos los metadatos que necesitas para poder hacer la explotación que dice Pedro, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, tienes otro problema más sutil que lo ha insinuado Pedro, pero no lo ha detallado, que es el problema bueno, el etiquetado cuesta muchísimo dinero, pero mucho, o sea, porque y tienes que, como dice él, como ha dicho, dedicar proyectos solo para eso. Tienes que buscar radiólogos con experiencia, que son caros, que ganan mucho dinero, ganan más dinero diagnosticando pacientes que etiquetándote a ti una serie de imágenes, ¿no? Pero luego es que aparte de eso existe otra cosa, que es lo que se llama la variabilidad biológica. Entonces te pongo un ejemplo. Para un experimento que estábamos haciendo necesitamos crear un patrón, un template o una plantilla de cerebro de unas determinadas características. Y echamos los cálculos y dijimos, bueno, con 6 voluntarios sanos normales podemos conseguir este modelo que nos viene a ser más o menos una media promediada. ¿Dónde sacamos 6 sanos normales? Pues nos miramos entre nosotros y dice, venga, nosotros. Bueno, pues de los 6, pues no pudimos sacar un patrón, o sea, una referencia, porque éramos todos muy distintos, tan distintos que es que era imposible sacar ahí una referencia. Y dices, bueno, a lo mejor es que fuimos a un grupo un poco raro, ¿no? para sacar cerebro, ¿no? Pero te quiero decir que la variabilidad biológica, cuando un sistema de estos de inteligencia artificial te puede ayudar a hacer lo que se llama un triaje, un cribado, de separarte, decirte, mira, con una probabilidad alta todos estos están sanos o no tienen esto que estás buscando. Pero los casos que realmente requieren esas 8 horas que te dice Pedro y más, son estos casos en los que la variabilidad biológica te está introduciendo una incertidumbre que la red neuronal o los sets de entrenamiento que estás usando nunca han visto ni nunca van a ver. Entonces es ahí donde necesitas el radiólogo, y es ahí donde el radiólogo no va a desaparecer en mucho tiempo. El radiólogo que utilice inteligencia artificial se ahorrará mucho tiempo con el triaje, el cribado previo que te ha hecho la máquina, y que tú vas ya a verificar y decir, vale, de acuerdo, sí, este no, este le voy a revisar, y eso te ahorra muchísimas horas, ¿cierto? Pero los casos difíciles no te lo va a resolver. Y tal y como funcionan estos sistemas, creo que les queda todavía mucho tiempo para poder abordar los casos difíciles, que son los que te consumen recursos. Por eso, la penetración de todo esto, y como decía Pedro, pues según el problema se va haciendo más complejo, cada vez es más difícil, ¿vale? Y el problema primero es lo que tú acabas de apuntar, que es caro conseguir que la gente contribuya o que las instituciones puedan contribuir con esos datos que Pedro reclama, en abierto, accesibles, perfectamente etiquetados, y todos etiquetados con la misma norma. O sea, es francamente difícil. Eso sería el caso ideal, está claro, vamos. En general, se puede paliar mucho lo que ha dicho Juanjo, pues con artificios matemáticos y tal, pero si tienes los datos bien, pues mucho mejor.